Saludamos a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo en este episodio del Parque Explora. Hoy los saludamos desde Espesuras, Habitar un Mundo Herido, una exposición del Parque Explora y el Museo La Tertulia de Cali con el apoyo de la Fundación Sura. Específicamente estamos en una obra llamada Historia de 2 semillas del colectivo Atractor. Sonidos creados a partir de registros subterráneos de plantas de soya y amaranto nos hacen pensar qué ha significado para Latinoamérica la expansión de los monocultivos transgénicos. Como esta, hay obras de 20 artistas que nos invitan a pensar, a reflexionar sobre los desequilibrios de este planeta y subrayan que la vida solo es posible en las interdependencias. Es algo a lo que vamos a llegar hoy con esta conversación, en la que me acompañan 2 personas con las que estoy súper feliz de compartir este espacio. Hoy me acompaña Ligia Estela Urrego. Ella es doctora en biología, especialista en paleoecología, por más de 30 años, profesora de la Universidad Nacional de Colombia e integrante, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y también me acompaña Laura Durán, que es bióloga y magíster en bosques y conservación ambiental. ¿Cómo están, Ligia? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felices de estar otra vez en Explora, porque siempre es venir a hablar de temas muy interesantes y a compartir con mucha gente nuestra modesta experiencia, digámoslo así. No es modesta porque es una trayectoria bien interesante. En un videopodcast pasado hablamos sobre lo que nos cuentan los granos de polen, sobre la antigüedad, sobre los manglares, los cananguchales. Y hoy tenemos un tema muy bonito. Hoy ya no vamos a estar en el agua salubre. Hoy vamos a estar más en el aire, en las flores, en el polen, ¿cierto? Sí. Porque hoy vamos a hablar de abejas. Exacto. Yo quisiera empezar con una pregunta que podría parecer ridícula, pero ¿qué es una abeja? Porque uno piensa en una abeja y piensa en ¿qué? Rayas amarillas con negro, piensa en paticas peludas, piensa en flores, piensa en miel. Todas las abejas cumplen ese estereotipo. ¿Quién quiere responder, Laura o Ligia? Bueno, las abejas son insectos que están muy emparentados, cercanamente emparentados con las avispas y las hormigas. Por lo tanto, las abejas van a tener un ciclo de vida donde desarrollan la metamorfosis, como las mariposas, ¿cierto? Una abeja en su estado de infancia es una larva realmente, y una vez se alimenta esa larva, pues se va a desarrollar en pupa. Esa pupa va a pasar por un proceso que le permite tener antenas, patas, alas, los ojos, toda la estructura pues que ya nos permite reconocer una abeja. Y una vez emerge esa abeja pues de la pupa, pues vamos a tener el insecto como tal, ¿cierto? El insecto adulto que reconocemos. Ahora es importante saber que lo que va a diferenciar a las abejas de las avispas y de las hormigas es que durante toda su vida van a depender de las flores, específicamente de los recursos de polen y de néctar que ofrecen las flores, ¿no? Vení, pero entonces es cierto, yo también soy biólogo, alguna vez en biología evolutiva nos decían, ¿no? Es que las abejas son avispas vegetarianas. ¿Vos estarías de acuerdo con esa definición tan informal? Bueno, pues sí, puede ser una definición que se acomoda como a lo que estaba mencionando, ¿cierto? Porque las abejas también construyen nidos, las avispas también construyen nidos, cuidan a su cría, tanto las avispas como las hormigas como las abejas cuidan a su cría, pero lo que sí las diferencia sí o sí es que la larva de la abeja, de las abejas, porque son muchas especies, depende de esos recursos de las flores, del polen, que es la proteína, y del néctar, que son las azúcares que les dan energía. Y no todas son amarillitas con negro, ¿cierto? O sea, aquí la otra vez estábamos hablando de abejas verde metálico, de abejas solitarias, de abejas que están no en colmenas, sino en el piso o en pequeños agujeritos, bueno. Sí, así es. Pues en el mundo hay un registro de más de 20.000 especies de abejas diferentes. Y cuando pensamos en cómo viven esas abejas, cómo construyen los nidos de esas abejas, pues vamos a ver que hay miles de formas y de arquitecturas diferentes. Y las que, pues como lo hemos estudiado, es categorizando a las abejas de acuerdo a esas construcciones de sus nidos. Entonces hay abejas solitarias y se les llama así porque es una hembra, una abeja que está fecundada, va a fundar el nido, pero además de buscar un lugar donde fundar, lo que puede ser en el suelo, puede ser en cavidades de los troncos, de las ramas,
ella va a traer los materiales para adecuar esa cavidad y va a traer también el alimento para abastecer ese espacio, pues, de alimento para su cría, y va a cuidar a su cría. Es una hembra totalmente independiente. Esas son las abejas solitarias y son la mayoría de las especies de abejas, pero son muy poco conocidas, ¿no? No, y me parece increíble es porque en el imaginario uno tiene el enjambre, o sea, uno siempre dice en abeja, uno se imagina un enjambre o los apicultores sacando montones y montones en estos criaderos de abejas, etcétera. Y bueno, hoy Porque vamos son a... las abejas comunales, lo que Laura acaba de decir. Hay muchas que son solitarias, pero hay otras que las denominan eusociales y que además crean toda estructura familiar tan bonita o crean vecindarios. Las solitarias crean también vecindarios. Entonces son hembras que están cerca las unas de las otras y se ayudan en esa cría, que es una relación súper hermosa. Eso es increíble. Pero ahorita vamos a hablar con mayor profundidad en ese tema. Yo quería preguntarle a Ligia, pues en nuestro podcast sabíamos que tú eres experta en granos de polen, en estudiar manglares, cananguchales. ¿Cómo terminaste vos en un trabajo de investigación sobre abejas, vos con tu visión ecológica? ¿Qué conexión hiciste ahí? Contanos. Sin las abejas, o los polinizadores en general, no habría bosques, no habría cultivos, no podrían existir una cantidad de ecosistemas porque juegan un papel muy determinante en la reproducción. Entonces, se necesita una célula masculina para fecundar una flor femenina o una flor en fase femenina. Y las abejas cumplen esa función porque se cree que las abejas pueden ser polinizadores de un 80, un 90% de las especies. Entonces, sin ellas no podrían estar. Alguna vez estábamos en un proyecto de manglares en el Bajo Atrato y estábamos trabajando con una familia que tenía unas colmenas de Apis mellifera. Esta es muy distinta a las abejas de las que vamos a hablar hoy, pero es la abeja mielera. Y nosotros nos interesamos por saber si esas abejas cumplían algún rol con los manglares, sobre todo con el mangler rojo, que supuestamente no tiene un polen que es transportado por abejas, sino por el viento. Y fue todo un hallazgo porque sí, eran muy importantes también las abejas en la polinización de estos manglares. Entonces, las abejas en particular son especies clave en los ecosistemas y así se denominan, porque sin ellas no habría comida, por ejemplo. La gran mayoría de la comida que existe en el planeta, básicamente hay 8 especies que son muy importantes. Pues obviamente el arroz, el maíz, todas estas especies, y sin las abejas, sin el trabajo que ellas hacen, sin la interacción que establecen, no podríamos comer. Y por supuesto los bosques no podrían producir frutos, no podría haber regeneración, o sea, toda la posibilidad que tiene un ecosistema de persistir en el tiempo está derivado de sus polinizadores. Uno puede ver los árboles en pie, pero si han fumigado, por ejemplo, y los insectos no están, no van a haber frutos y no va a haber regeneración. Entonces, por eso se denominan especies claves. Otra cosa que es muy importante, y todos lo sabemos, que, por ejemplo, no nos debemos emparentar con los hermanos o con primos muy cercanos porque alteramos un equilibrio genético. Y las abejas, las plantas no pueden decidir eso, entre comillas, pero las abejas y las avispas y los polinizadores en general son los encargados del flujo genético. Y el flujo genético es muy importante porque de ahí depende que se tenga una progenie sana, saludable. Entonces, obviamente, en mi trabajo con los bosques y con las especies de los bosques inundables, también de los cananguchales, estuvimos estudiando quiénes eran sus polinizadores y cómo eran de diversos y las interacciones que tenían con esas especies que han sido pues mis amores en la ecología. Claro, entonces esas abejas creo que se conectan o son un ejemplo muy claro de esto que decíamos al presentar Espesuras la exposición, y es
la vida solo es posible las interdependencias y de esa cosa tan pequeñita que nos parece una abeja depende de algo tan colosal como un mangle o como todo un ecosistema, como puede ser un cananguchal. Eh, Algún autor dijo que el tamaño de un organismo no determina su importancia en el ecosistema. O sea, un árbol puede ser legendario, tener 500 años, medir 30 metros y no ser nadie si no tiene esos polinizadores ayudando en la fertilización de sus flores para poder tener los frutos. Entonces, un organismo tan pequeñito y tiene una importancia descomunal, por eso es que son especies clave. Bueno, ahorita mencionaste Apis mellifera, ¿cierto? Que es como la especie como más icónica, también por su, no sé, importancia económica, tal vez sea la más mediática, yo creo. ¿Qué más tenemos por decir de esa especie y para que contrastemos luego con las de las que vamos a hablar hoy? Sí, pues esa es la especie que más se ha cultivado, Laura, ¿cierto? Sí. En colmenas, y la más domesticada. Pero yo no sé si ustedes sabían, las abejas vienen de Europa y las abejas iniciales no eran tan agresivas como los que nos han tocado ahora, que dicen que son abejas africanizadas. Tenían un contacto mucho más amable con las personas y tal vez por eso también la gran producción de miel que tienen, la gran cantidad de productos de la colmena que se han ido comercializando, fueron haciendo de ella una especie obviamente muy domesticada y muy popular. Pero entonces, en términos de la ecología, como es una especie introducida, no tiene las mismas relaciones que siempre se han establecido con las especies en los ecosistemas naturales. Inclusive muchos autores han dicho, no, es que esas abejas vienen a desplazar a los polinizadores nativos, a los polinizadores naturales de las especies, y son muy agresivas y demás. Y nosotras, revisando toda la literatura que se ha producido en torno a ello, hemos encontrado conceptos muy contradictorios entre ellos, porque esas abejas hacen algo tan bonito como repartir el nicho, que es, nos vamos a repartir la comida, pero entonces no es un acuerdo, sino que cada una tiene una hora del día con unas condiciones de temperatura, de humedad en la que ella puede forrajear. Entonces, de esa manera nos turnamos. Hacemos una fila y realmente hay varios autores que dicen, no, ellos entran a formar parte de la comunidad de polinizadores. Entonces, no es tan horrible. Y sobre todo también que hay muchas familias que viven de la cría de las abejas. Entonces, lo que pues siempre hemos hablado, no se puede hablar de conservación si no estamos pensando que las comunidades humanas que viven de esos recursos lo puedan seguir haciendo, ¿cierto? Sí, pues yo quiero mencionar que las abejas africanizadas o Apis mellifera llevan acá unos cuantos cientos de años conviviendo con nosotros, interactuando con las plantas nativas introducidas también. Está pues ya muy claro cómo aportan para el rendimiento agrícola de especies como el limón, la naranja, el café. Sin embargo, Apis mellifera pues cumple una función como polinizadora en ciertas plantas, pero nunca va a reemplazar la función que cumplen los polinizadores nativos que llevan decenas de millones de años coevolucionando con las plantas nativas, ¿no? De los diferentes ecosistemas que están aquí en el neotrópico, en la América tropical. Entonces creo que sí es importante pues que dimensionemos eso, porque ya hemos visto que Apis mellifera, así introduzcamos cientos de colmenas en un cultivo de pasifloras, de maracuyá, de granadilla, no van a cumplir el mismo rol de polinizadoras como lo cumplirían pues las abejas carpinteras o los abejorros, que tienen un tamaño que se acomoda, se acopla al tamaño de la flor, y vemos pues eso tan bonito, ¿no? De que son millones de años que se requieren para que un polinizador llegue y sea efectivo ante unas flores específicas. Laura, Ligia decía que eran muy pocas las especies en las que se concentraba como, digamos, la mayoría de la polinización, o cómo lo podemos decir, pues que en esas 8 especies
No, no. Tal vez Corrígeme. sí, te corrijo porque yo estaba hablando de 8 especies de plantas de las que consumimos los humanos en todo el mundo. Por eso puse el ejemplo del arroz, el maíz. Entonces, son esas especies que, lo que Laura está diciendo, las que entran a cumplir un papel para producir un fruto que nosotros vamos a consumir. Lo que yo quería señalar es que sin las abejas no habría comida. No habría comida para las aves y los animales del bosque y para otros insectos, pero tampoco habría comida para los humanos, ni siquiera en los cultivos comerciales, ¿cierto? Es importante. Y vale la pena decir que partiendo de la polinización es que Darwin estableció muchos de los conceptos que él maneja, por ejemplo, de la importancia del entrecruzamiento. ¿Qué es el entrecruzamiento? Que no haya una autofecundación, que la célula femenina y la célula masculina provengan de individuos distintos para tener una progenie saludable. Entonces, a eso era lo que me refería yo de 8, pues si uno se va más allá, son como 20 especies. Con 20 especies podemos alimentar la población mundial. Claro, se me vienen a la cabeza 2 datos. Uno era que decían que 3 de cada 4 cucharadas en nuestros platos pueden atribuírsele o podemos agradecerles por ellas a las abejas. Y el otro, que con lo que acabaste de decir, es que hemos explorado una fracción mínima de las plantas comestibles en el mundo, ¿cierto? Que comemos muy poco de lo que podríamos comer y explorar en el mundo vegetal. Laura, te quería preguntar, pues estamos en una exposición que habla de habitar un mundo herido y las abejas, creo que también ha habido un foco mediático en la importancia de ellas. Hasta Disney sacó hace varios años películas sobre abejas y como la crisis de qué sucedería sin ellas, o en la serie Black Mirror se ha hablado de qué pasaría en un mundo sin abejas. ¿Qué significa un mundo herido para las abejas? ¿Cuáles son las amenazas en este momento? Bueno, pues son varias, ¿cierto? Pero yo creo que la podemos resumir en el cambio en los usos del suelo sin una planificación ecológica. Es decir, implementamos una agricultura que tiene que eliminar toda la capa vegetal nativa para poder meter una sola especie, ¿cierto? Lo que mencionabas de la soya, el sorgo, bueno, el trigo, y es como dejar totalmente desabastecido el pues de alimento a esas especies de polinizadores en general, ¿no? Porque igual estamos hablando de que es un mundo herido para los polinizadores en general y para la biodiversidad. Y entonces, pues sí quiero hacer énfasis pues en los sistemas agrícolas actuales, porque realmente además de que afectan toda la estructura de la vegetación de los ecosistemas, también pues implementan la aplicación de unos productos, ¿cierto? De unos agroquímicos que van a intoxicar a toda la biodiversidad, al suelo, a la atmósfera, al agua, ¿cierto? Y eso pues realmente en Colombia no está muy documentado, pero cuando vemos los estudios en el norte global, pues vemos que ya hay prohibiciones de muchos de estos insecticidas y fungicidas y agroquímicos, y actualmente en Colombia todavía los estamos usando, ¿cierto? Entonces, es algo paradójico, pues exacto. Como por producir comida nos vamos a quedar o estamos poniendo en riesgo la comida del futuro. Exactamente, entonces sí quería hacer énfasis en ello, aunque por supuesto, por ejemplo, ampliar pues las fronteras urbanas sin una planificación nuevamente que integre pues la ecología, también está acorralando a las abejas y en general a los polinizadores, ¿cierto? Pero sí creo que es importante que prestemos atención a todo el sistema agrícola que nos ha llevado a ver esta crisis, porque lo hemos denominado como crisis de polinizadores a nivel global. Y bueno, tenemos afortunadamente muchas propuestas que pueden contrarrestar la crisis. Pero yo quiero completar algo, y es que la otra cara de la crisis de las abejas tiene que ver con el cambio climático o el cambio global que estamos enfrentando. Entonces, en muchos casos, dejando esto de lado, porque es que lo que Laura está planteando es muy serio,
porque es que ahí hay una cantidad de intereses económicos involucrados. Ustedes saben que la industria de los agroquímicos es algo pues que hasta escandalosa la manera como se ha proliferado y cómo han tratado de solucionar los problemas de los cultivos. Pero entonces con el cambio climático, que yo digo que el mejor tema, la mejor forma de nombrarlo es el cambio global, es porque cambiando las condiciones de la temperatura y de la precipitación, eso ha llevado a que muchas especies empiecen a desplazar de los rangos altitudinales y latitudinales donde se encuentran. Entonces siempre estaban desviando la atención hacia ese punto, que obviamente también es muy importante y no podemos pasar en esta conversación de que estamos habitando un mundo herido porque hay una crisis grande de la biodiversidad, porque hay deforestación, porque hay calentamiento, pero eso también tiene un agravante ahí, y es que si los ciclos de las plantas y de los polinizadores se desacompasan, entonces ninguno de los dos va a recibir el beneficio. La polinización es reconocida como una relación llamada mutualista. Mutualista es que hay una relación obligada en la que ambos integrantes de la interacción se benefician. Entonces, si no hay un acompasamiento en tiempo y en espacio de la reproducción de las unas y de las otras, no se va a dar ese encuentro. Entonces, esa también es una amenaza que se cierne sobre la interacción, que es lo que nos llama. Y cuando hablamos de temperaturas globales, creo que también lo hablábamos en otra conversación, no sé si contigo, pero hablamos de que 1 grado, que 0.5 grados, que 2 grados, pero digamos que las personas del común sentimos cambios de 10, 15 grados en un día, pues entonces como que no logramos dimensionar lo que significa 0.5 grados, 1 grado para el ciclo de vida de un insecto, de un hongo, de una planta, que los insectos son tremendamente sensibles a los cambios en temperatura. De hecho, en los laboratorios hay veces para estudiarlos se aumenta un poco la temperatura para que pase por pupa más rápido, luego al adulto, al imago, etcétera. Entonces, claro, y lo que tú dices, a medida que se va volviendo todo más caliente, pues si en una zona que antes estaba a una temperatura sube 1 grado, pues algunos se desplazarán a otras altitudes y eso tendrá consecuencias mucho más grandes pues que lo que nos podría parecer 1 grado como en sensación térmica en el cuerpo. Sería muy interesante que habláramos de algo que tal vez dejamos en el tintero ahora, y es que las abejas, como la Apis mellifera, se identifica como una abeja con aguijón. Yo no sé si a ustedes los han picado las abejas. Yo tuve un ataque horrible de abejas con aguijón y es realmente grave porque hay mucha gente que es alérgica, le puede dar un shock anafiláctico. Entonces es grave. Entonces la investigación de la que vamos a hablar hoy es de abejas sin aguijón, y básicamente vamos a hablar como de 2 especies. Una se llama la angelita y la otra le decimos boca de sapo. Bueno, entonces primero, ¿quiénes son las abejas angelitas y las bocas de sapo? O sea, ¿por qué se llaman así? Ese nombre tan curioso, esos nombres tan curiosos. Bueno, esos nombres son nombres populares, ¿cierto? Recordemos que como humanidad siempre hemos necesitado poder nombrar y clasificar los organismos con los que convivimos en nuestro entorno. Entonces acá pues en Antioquia le conocemos a las abejas boca de sapo, a una especie que se llama Melipona costarricensis, y se les denomina así porque ellas construyen una estructura a la entrada de sus nidos que tiene la forma de una boca de sapo, literal. Entonces, bueno, como para dar un contexto, esa estructura que construyen las abejas sin aguijón o las abejas meliponinas, en la entrada de sus nidos tiene la función de orientar a las abejas que llegan del campo, pero también tiene la función de garantizar como el vuelo cuando ellas van a salir del nido, como una plataforma, tanto para salir del nido como para entrar, ¿cierto? Entonces ya en el caso de las abejas angelita, es un nombre común en unas regiones más amplias aquí en Latinoamérica, ¿no? Uno lo escucha en diferentes lugares. Y se debe a que son abejas muy pequeñas que tienen como un comportamiento, digamos, muy tranquilo, muy sutil, exacto, son como muy delicadas y además
pues sabemos ya por estudios desde la ciencia, pero también por los conocimientos tradicionales, que sus mieles tienen unas propiedades terapéuticas, medicinales, que son muy importantes para la humanidad. En mi casa yo tuve angelitas una vez, pues llegaron y me di cuenta porque ellas hacen un jarroncito, pues como pequeñas alfareras del aire. Y bueno, tuvieron como una pequeña guerra con unas avispas ahí, después me contarás de ahí, porque he escuchado que son angelitas, pero que no son, o sea, que son defensivas, buenas guerreras, es decir, porque la avispa es muy lenta en comparación con las angelitas, eso es verdad. Bueno, eso es bien bonito de estudiar con las abejas sin aguijón, las abejas meliponinas, porque tenemos en nuestro concepto que la abeja tiene un aguijón para picar y para defenderse, y que tiene una toxina que duele mucho cuando ingresa en nuestro organismo, pero las abejas sin aguijón realmente pues se les llama así porque tienen el aguijón atrofiado, no es que carezcan como tal de la estructura, sino que evolutivamente, digamos, no lo necesitaron. Entonces, ¿cómo defienden sus nidos ellas? Porque tienen que defenderse, ¿no? Las hormigas son unas depredadoras tremendas de los nidos de las abejas sin aguijón, y pues hay, no sé, reptiles, moscas. Hemos visto, exacto, también hay unas moscas que ponen huevos dentro de los nidos de ellas y pueden acabar una colonia entera. Entonces, ¿ellas cómo se defienden? Ellas, con sus interacciones con las plantas, que no solamente es con las flores, sino también con las resinas que producen los árboles, ¿cierto? Son esas secreciones que uno ve en los troncos, que son unas gotas como cristalizadas, a veces muy melcochudas. Ellas saben muy bien para qué está eso, o sea, ¿por qué un árbol produce eso? Es un mecanismo también de defensa del árbol, pero para prevenir una infección por bacterias, por hongos. Entonces ellas aprovechan, digamos, esa facultad química de las resinas, las cosechan, elaboran algo que llamamos propóleo, ¿cierto? Porque son resinas con secreciones que ellas tienen en las mandíbulas, ¿cierto? Como saliva que mezclan con esas resinas, y así elaboran el propóleo, y el propóleo las va a defender de los microorganismos, pero también con ese propóleo, cuando tú te acercas y estás, por ejemplo, investigando sobre ellas, te van a llenar las pestañas de propóleo, te van a querer poner propóleo en el pelo, te muerden porque tienen además unas mandíbulas mucho más desarrolladas que, por ejemplo, las de las abejas africanizadas. Entonces, pues tienen otros mecanismos de defensa, ¿no? Y siempre pues es el trabajo cooperativo, salen varias a defender el nido. ¿Y tú cómo llegaste a eso? Es decir, ¿tú cuando hiciste el pregrado habías estudiado abejas ya? ¿O cómo nació como este interés, este gusto por estudiar las abejas? Bueno, yo inicié la carrera de biología con una línea de la botánica. Realmente me gustaba mucho la botánica. Obviamente es vigente porque yo no solo estudio abejas, sino la interacción. Volvemos al tema, ¿no? Entonces, he estudiado botánica pues desde que inicié el pregrado. Y en ese transcurrir también empecé por una línea de la ecología y pude participar en un proyecto de polinización del frijol lupinos, y ahí pues me encarreté con el tema de la polinización. Y entonces pues como todos, igual que todos, pensé pues que abejas eran apis mellifera, y empecé a estudiar apicultura y a trabajar con un apicultor en la sabana de Bogotá. Y estando en esas, tuvimos una salida a los llanos y conocí a las abejas meliponinas, que como bien dices son muy defensivas. Habían tenido como un enfrentamiento con las abejas africanizadas en una colmena, porque ellas también roban recursos, algunas especies de abejas sin aguijón roban recursos de otros nidos. Entonces, al ver como toda esa interacción y al ver pues que hay muchas formas diferentes dentro de las abejas sin aguijón, pues quise estudiarlas, ¿no? Además porque son muy importantes para la cultura de la humanidad, específicamente en los trópicos, ¿no? O sea, que las conociste en batalla, o sea, viste ahí en pelea con las melíferas. Fue duro porque cuando llegamos a revisar la colmena de las abejas africanizadas, encontramos muchos cadáveres de las abejas africanizadas, pero cuando nos detallamos a ver qué había ahí, eran abejas que estaban como agarradas, ¿cierto? Literal, como en una batalla. Y la colmena pues ya no tenía la reina, ya no estaba en actividad,
pero se evidenciaba pues que las abejas sin aguijón, que eran de un tamaño considerable, no eran del tamaño de las angelitas, habían pues, sí, como ganado. Las conociste no tan angelitas, pues ahí. Sí. Ah, sí, pero es que bobas no son. No, claro, y además, pues, digamos que no es natural que haya mecanismos De defensa, claro. de defensa. Bueno, ¿y qué te interesó en la maestría de estas especies sin aguijón, de las meliponas? ¿Qué preguntas tenías al respecto y querías resolver? Bueno, desde que empecé con este tema en el pregrado, tenía una pregunta muy, muy puntual y es si nosotros sabemos que las abejas sin aguijón se han desarrollado evolutivamente con las plantas nativas de estos ecosistemas, y pues yo que soy de la región andina, pues pensaba en los bosques andinos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando las extraemos del bosque, ¿no? Porque sabemos que cuando empezamos a criar a las abejas sin aguijón, pues hay diferentes mecanismos para tú obtener nidos o colonias y tecnificarlos en un cajón. Es muy ¿cierto? extendido la apicultura de meliponas. O sea, la meliponicultura. Ah, se llama así, Se llama meliponicultura. meliponicultura, Ah. es la práctica de, digamos, criar abejas sin Y es aguijón. es muy amplia, pues es de amplio uso esa. Pues mira que en Colombia es bien bonita esa historia porque sí hay registro de que comunidades, culturas precolombinas tenían una relación estrecha con ellos. En Colombia como tal no hay como una documentación de que hayan criado a las abejas, pero sí aprovechaban los recursos de las abejas. Entonces, por ejemplo, la técnica de orfebrería de cera perdida, que yo creo que muchos la conocemos, surge por esa interacción de esas culturas, ¿cierto?, precolombinas que buscaban pues tener unas formas con oro tridimensionales. Y ellas desarrollan esa técnica de la cera perdida a partir de la cera de abejas sin aguijón porque no habían llegado aquí las abejas africanizadas, ¿cierto? Entonces esa historia cultural, esa memoria cultural me interesa mucho en Colombia, pero cuando uno mira, por ejemplo, México, ellos sí tenían ya un sistema de cría de abejas desde pues, los tiempos de los aztecas, los mayas, entonces hay rituales alrededor de la cosecha de la miel de abejas meliponinas, entonces es como uno estar como recopilando una historia que no nos han contado porque de verdad que se conoce poco en Colombia, pero existe, ¿no? Y creo que es importante que ahorita pues la meliponicultura está en auge en Colombia, obviamente no tenemos como este bagaje ancestral, pero creo que es importante que la conozcamos y que la orientemos de la mejor manera, siendo responsables con las abejas mismas y con la vegetación. Ligia, y cuando tú, por ejemplo, investigaste en los cananguchales y en los manglares, ¿las especies que encontraron eran meliponas? No, eran otras. No, es que cuando trabajamos con los manglares era básicamente porque queríamos ver si había una relación real con el rizófono, con el mangle rojo. Y aprovechando que porque hay algo muy importante, cuando se va a comercializar la miel, y sobre todo con las abejas, bueno, con todas, se quiere tener una denominación de origen, como el vino. Entonces, cuando se va a trabajar con esa denominación de origen, es muy importante saber de dónde vino esa miel, o sea, cuáles fueron las especies que visitaron. Entonces, lo primero que esa investigación se desarrolló porque nosotros estábamos desarrollando otra investigación con manglares y esta comunidad nos dijo, ustedes por qué no nos ayudan a identificar cuáles son las especies de las que están viviendo estas abejas, porque nosotros estamos aquí viviendo rodeados de manglares. Entonces, obviamente yo les dije, claro, lo podemos hacer, y lo que hablábamos ahora antes de la conversación con Laura, en esa investigación nosotros nos dimos cuenta de que en la miel, al igual que en los sedimentos, uno analiza los granos de polen y sabe de dónde viene la miel o de dónde obtuvieron recursos, porque como Laura lo menciona, hay muchos recursos que se obtienen de las plantas y no solamente de las flores. O sea, de las flores se obtienen el polen, y el polen es la principal fuente de proteína para estos polinizadores.
tienen el néctar del que producen la miel, pero todas estas resinas y todos los recursos que usan para los nidos son supremamente importantes. Entonces, en ese punto es que nos interesamos. Cuando Laura me busca porque ella no contó toda la historia de cómo había llegado, ella se vino de Bogotá para trabajar conmigo con el polen, lo que nos volvimos fue una relación mutualista de dos profesoras, la una enseñándole a la otra algo, porque pues como puedes ver, ella sabe muchísimo de las abejas y yo sabía de la vegetación, del polen y de eso, y yo al principio pensé, bueno, no sé si me voy a meter en esta. ¿Ya habías escuchado antes de las angelitas? Sí, de las apis también, pero ya meterme en una investigación de meliponas y de esto, y de la meliponicultura, eso me pareció a mí pues como raro, pero cuando empecé a trabajar con Laura, nos pusimos a estudiar mucho las dos. Inclusive teníamos un seminario de abejas y fue bastante interesante porque yo creo que yo aprendí más de ella que ella de mí, pero fue muy importante ver porque además habíamos contactado unas comunidades en el oriente, en San Rafael, en San Carlos, que eran unas comunidades de meliponicultores muy, digámoslo, muy incipientes todavía, pero estaban muy interesados en establecer esa comunicación y poder ver que hay diferentes tipos de miel, que hay una denominación de origen que ellos también querían tener y yo solamente vine a darme cuenta de eso porque en algún aeropuerto vi una colección de frasquitos con mieles de todos los colores y me puse a mirar, ¿y qué es esto? Y ahí fue cuando supe cómo era de variable la miel y cómo era de importante las especies que las abejas visitaban. Quiero que recapitulemos, como que enmarquemos de nuevo la pregunta que tú ibas a explorar para que entonces hablemos de cómo la exploraron, qué métodos usaron, qué se fueron a hacer. Bueno, como dice la profesora Ligia, pues lo primero fue relacionarnos con las personas que estaban interesadas y que ya estaban implementando ciertas prácticas de meliponicultura y buscar un sitio que cumpliera con esas condiciones de tener un bosque, ¿sí? No es tan fácil encontrar como una finca familiar que hoy en día cuente con unas, no puedo decir ni siquiera una hectárea, ¿no? Con unos metros de bosque conservado. Y bueno, afortunadamente dimos con una familia muy interesada en la investigación y muy interesada en la conservación de los bosques y por lo tanto pues ya tenían un meliponario, pero ese meliponario como siempre pues está cerca a la vivienda de la familia. Entonces pues nos faltaba un elemento para nuestra investigación y era tener nidos dentro del bosque para poder comparar las abejas que están dentro del bosque con las abejas que están en la zona de los meliponarios, que estaban en una vegetación muy intervenida, pues de cultivos de cañas y de una zona pues que le denominamos rastrojo, que es un potrero con árboles que están regenerando, digamos que era una zona de barbecho, ¿cierto? Que la vegetación se deja pues crecer espontáneamente. Entonces teníamos ya las colmenas en esas dos vegetaciones intervenidas, instalamos unas colmenas al interior de ese parche de bosque que ellos cuidaban y dejamos unos meses que se establecieran esas colmenas pues que instalamos al interior del bosque. Una pregunta ahí, ¿cómo se instala una colmena? Eso suena como fácil, pero yo creo que puede ser difícil, ¿o qué? Pues... Sí, es todo un proceso la obtención de nidos o la obtención de colonias, ¿cierto? Entonces hay diferentes formas, las implementamos pues todas las que conocemos, entonces una era obtener los enjambres naturalmente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se instalan unos señuelos en los árboles de los bosques para que llegue un enjambre de las abejas que queríamos estudiar, colonicen pues este señuelo y después la pasamos a un cajón tecnificado. ¿Y los señuelos son qué? ¿Comida o estructuras como incipientes de nido? Exacto, es como una cavidad, una estructura. Okay. Realmente la hacemos con materiales reciclables, pues con una botella de 2 litros, la embadurnamos con un señuelo que le llamamos a eso, pero es el propóleo de ellas mismas diluido y pues eso genera pues como un olor a nido.
tiene que estar en oscuridad, entonces esa botella se tiene que forrar y ya la amarramos en un árbol verticalmente, porque ellas naturalmente, las abejas que estábamos estudiando, porque hay muchas diferentes de abejas sin aguijón, ellas hacen nidos dentro de las cavidades de los árboles vivos, ¿sí? Entonces los árboles a veces generan unas horquetas, unas cavidades que ellas llegan y aprovechan, ¿no? Ahora bien, eso no nos dio resultado porque son procesos largos, ¿cierto? Entonces cuando a mí me llaman que quiero un meliponario, pues de una manera natural, es respetar los procesos de enjambrazón de las abejas. Entonces, obviamente teníamos que tener un número de colmenas, ¿cierto? Un diseño muestreal adecuado pues para los análisis que necesitábamos. Entonces, no nos dio el tiempo de esperar a que llegaran 6 enjambres de cada una de las especies. Entonces, lo que hicimos fue... ¿Cuántas especies eran? 2. 2 especies. Entonces necesitabas 12 enjambres para poder graduarte. Exacto. Entonces, pues lo que hicimos fue ya implementar otra técnica que se llama dividir la colonia, ¿cierto? Que es cuando tú tienes una colonia muy fuerte y sabes en qué momento la puedes literal dividir, ¿cierto? Entonces, pues como estos meliponicultores en ese momento llevaban 5 años, ya llevan más de 10 años practicando estas técnicas, pues lo que hicimos fue dividir las colonias y llevarnos esa colonia dividida al bosque, pero era importante dejar pasar un tiempo para que ellas pues ya tomaran como los recursos de esa vegetación específica del bosque y pudiéramos hacer una comparación pues ideal para el estudio. Las meliponas también tienen las mismas jerarquías, zánganos, reina. Sí, es que ya cuando hablamos de las abejas eusociales, como dijo la profe Ligia, ¿cierto? Son abejas que yo les llamo son extremadamente cooperativas. Ellas no pueden sobrevivir si no están viviendo en familia. Entonces, cuando se funda un nuevo nido es porque hay una hembra que está fecundada, pero esa hembra tiene que salir con sus hermanas, que son estériles, a fundar el nuevo nido. Y esas hermanas van a ser las que van a construir el nuevo nido, las que van a cuidar la cría de ellas, las que van a disponer unas celdas para que ella haga su postura de huevos, ¿cierto? Y eso es lo que las hace verdaderamente sociales, ¿no? Que dependen de esa cooperación en la familia y además que las hembras estériles van a tener muchas funciones a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, digamos que son 2 etapas en las que esas hembras obreras, que les llamamos por lo general, van a desarrollar sus funciones. Una etapa en la que están dentro del nido, que van a alimentar a sus hermanitas, van a alimentar a la reina, la van a cuidar y también van a construir las estructuras internas del nido y van a limpiar el nido. Y otra etapa que ya es cuando van al campo, exploran, reconocen los recursos que ofrecen buena calidad de alimentos y traen esos recursos, traen las resinas para elaborar los propóleos. Entonces eso hace que sí, que sean eusociales, que vivan en unas grandes comunidades. Y los zánganos, eso es algo que todavía falta mucho por documentar en las abejas sin aguijón, en las abejas meliponinas. Se dice que ellos se desarrollan, pues ellos nacen dentro del nido, pero luego salen al campo y hacen como congregaciones de zánganos para esperar a las princesas para fecundarlas. Pero hay una cosa que tal vez Laura no ha mencionado de tu pregunta anterior, y es que se hacen unas estructuras en madera que tienen diferentes niveles. Entonces esos son los niveles que ellas van colonizando, entonces se va construyendo como toda la estructura comunal, por así decirlo, en esos cajoncitos. Entonces Laura, especialista en hacer, se volvió carpintero, mejor dicho, porque entonces había que instalar el mismo número de colmenas con los mismos niveles en cada una de las coberturas, y ver qué pasaba con los nidos, pero además qué pasaba con toda la construcción del nido como tal, porque ambas tienen como unos potecitos, y hay unos potecitos que están llenos de miel, otros potecitos que están llenos de polen y otros que tienen como la basura, como otros
otros residuos de la colmena. Entonces, en todas partes teníamos esas colmenas de ese tamaño, porque había que estandarizar el experimento como tal, claro. Ahorita decías que mutualismo es una relación obligada entre dos especies donde hay un beneficio mutuo, pero ahorita cuando hablaban de eusocialidad también pensaba, esto es una especie de mutualismo dentro de la misma especie, o sea, porque tenemos roles tan diferenciados que hay un mutualismo, la reina de sus hermanas, las hermanas de los zánganos de la reina, etcétera, etcétera, pues como que termina siendo un mutualismo intraespecífico. Lo que pasa es que en lo primero estamos hablando de una población, porque una población es de la misma especie, con su descendencia, con sus categorías de edad y de desarrollo. Cuando estamos hablando ya de interacciones, estamos hablando a un nivel de comunidad, y es que son diferentes especies en relacionándose, pero si entiendes la diferencia entre claro. una estructura familiar, por así decirlo, dentro de una misma especie, o ya de interacciones entre las especies. Sí, la interdependencia a diferentes niveles y con diferentes nombres, pues. Sí. Y quería preguntarte, entonces, digamos, ¿cómo se llama el método de llevarse el señuelo? El método del señuelo no fue tan efectivo al dividirlas. Hice la pregunta de la jerarquía, es porque ¿cómo haces si te tienes que llevar una reina, tienes que garantizar que hay una abeja fecundada, o cómo haces para dividir una población? Excelente pregunta. Bueno, en las abejas sin aguijón hay diferentes mecanismos para definir quién va a ser la reina, ¿no? Entonces, en el caso de la abeja angelita, es muy parecido en ese tema con la abeja africanizada, y es que tú ves una celda real en los discos de cría. Entonces, cuando tú ves una celda real, pues ya garantizas que te llevas una parte de la población que está a punto de emerger, porque te llevas la cría madura, las pupas, y te llevas también pues la celda real que va a emerger y va a poder fundar una nueva colonia, ¿cierto? Y la reina es la que garantiza que todo el tiempo se esté reproduciendo pues la población de esa colonia, ¿no? ¿Y qué aspecto tiene esa celda real? ¿Tú la ves de qué color o cómo sabes que es una celda real? Es más grande, es mucho más grande que la celda de las obreras, por así decirlo. Y la reina también es distinta. 3 veces, claro. Ya cuando tú miras la forma, el tamaño de la reina, una vez que está fecundada es muchísimo más grande que las abejas obreras, entonces es muy fácil diferenciarla. Cuando es una princesa que está por fecundar, pues sigue siendo más grande, pero no es tan evidente pues su abdomen ya, ¿cierto? Fecundado. Entonces, eso es en el tema de la abeja angelita, pero en el caso de las abejas del género Melipona, es diferente, porque ellas ya están definidas genéticamente quién tiene como la probabilidad de ser reina, ¿cierto? ¿Quién va a poder ser una hembra fértil? Porque cuando hablamos de que una hembra puede generar descendencia es porque va a desarrollar sus ovarios, todos sus órganos pues, reproductivos, ¿no? Eso solo lo va a tener una parte de la población, entonces ya cuando tú te llevas unos discos, por así decirlo, unos lo que llamamos como panales, unos discos de cría maduros con parte de la población adulta, pues garantizas que ahí va a haber una princesa que ellas ya definen quién termina siendo la reina. Pero a lo que voy es que en el caso de Melipona hay varias princesas, siempre con la probabilidadad de fundar un nuevo nido o de reemplazar a la reina que por alguna razón ya no está. Bueno, y una vez tenían ya las poblaciones establecidas, que ya les habían dado tiempo de aclimatarse, ir a buscar sus propias plantas en el bosque, ¿ahí qué pasa pues? ¿O cómo llegan a sus conclusiones? ¿Qué comienzan a medir? ¿Qué observan? ¿Cuáles son los datos? Bueno, como nosotros queríamos evidenciar esas diferencias en la selección de los recursos dependiendo de dónde ellas estaban ubicadas, entonces obtuvimos muestras de la miel, pero también ellas almacenan el polen, ¿no? Pues como dijimos, el polen como tal es la proteína que garantiza que esas larvas se van a desarrollar y van a llegar a ser adultas. Entonces ellas no solo tienen reservas de miel, sino también reservas de polen o almacenamiento de polen. Entonces tomábamos muestras de miel, muestras de esas reservas del polen y también
hicimos en algunos periodos de la investigación un muestreo del polen que traían directamente en las patas del cuervo. Ellas también tienen esas canasticas que llaman corvículas. Correcto. Pero una cosa importante es que ese muestreo se hizo mes a mes durante un año largo. 15 meses. Entonces, cada mes había que ir al campo, hacer el muestreo de colmena por colmena, pero además Laura tenía que recorrer haciendo como unos transectos, unos caminos en cada cobertura vegetal donde estaban instaladas las colmenas y registrar quién estaba florecido, porque entonces eso nos permitía ver cuál era la relación que estaban estableciendo ellas con la vegetación que había, por un lado, pero por el otro lado nos interesaba mucho también ver cuál era la relación con el clima. Entonces, obtuvimos los datos de temperatura, de precipitación, de humedad, porque se vuelven, no solamente, esos son los mismos factores que determinan la floración en una gran proporción de las plantas, pero además entonces era como decir cuál es la oferta que van a tener, cuál es la época en la que tienen más especies florecidas, que tienen el buffet mejor digámoslo, dotado, y en qué época será también más difícil, porque eso es importante, por ejemplo, a la hora de producir, de tener una producción de miel, saber cuándo y cómo se obtienen los recursos. Entonces esa niña hizo un trabajo, bueno, realmente fueron también 2 estudiantes, ella y otro que estaba trabajando en otra zona, era un trabajo muy paralelo, haciendo lo mismo durante todo ese tiempo y tenían que analizar mes a mes cada muestra, ir al laboratorio, porque entonces al igual que he explicado en otras conversaciones sobre cómo se trabaja el polen, llevaban eso al laboratorio con un procesamiento químico mucho más suave que el que se le hace a los sedimentos, se obtienen las plaquitas para mirar en el microscopio quién era quién. Pero fuera de eso, que como tenían la colecta de flores, ellos también sabían cuáles especies estaban florecidas en qué mes y cómo era su polen. Entonces podían establecer todas esas relaciones. Claro, ya es como, dime cómo se ve este grano al microscopio y te diré de qué planta es, y cruzando con esos otros datos, pues. Tal cual. Y bueno, ¿y qué encontraron? Pero una pregunta, es que la quería hacer y se me olvidó, y es, las meliponas recorren mucha distancia en vuelo durante el día y vuelven a su nido, ¿cierto? O sea, las que estaban en el bosque estaba a la distancia de vuelo de las que estaban en el potrero, en el rastrojo. Eso hace parte pues de todos los resultados, ¿no? Entonces, primero revisar en la literatura eso, qué distancias de vuelo se han registrado en estas abejas, y encontrábamos que eran apenas unos cientos de metros, ¿no? Se le adjudicaba a Angelita, no sé, 400 metros, a Melipona sí llegaba hasta los 1000 metros, pero entonces ya las distancias entre estas coberturas, pues como estamos hablando en la escala de una finca familiar, no eran muy amplias, ¿no? Entonces el bosque estaba distanciado de las colmenas de los cultivos 100 metros lineales, no es mucho, ¿no? Pero entonces de eso se trataba la pregunta, como bueno, las del bosque por haber estado primero en esta otra cobertura, entonces se van a devolver a esta cobertura inicial, o las que están en las coberturas más intervenidas siguen yendo al bosque, así sea un fragmento pequeño, y la respuesta fue, siguen yendo al bosque, ¿cierto? Tanto Angelita como Melipona, o sea, de las colmenas que llevaban años instaladas en el meliponario, evidenciamos que la mayor proporción del polen correspondía a árboles nativos, ¿cierto? Sin embargo, pues habían recursos de hierbas que también se volvieron muy importantes en determinadas épocas, y por eso es tan importante revisar el tema, pues, de las precipitación en relación con la floración, porque en la época en que había mucha precipitación había poca floración, y los recursos que había en el rastrojo también se vuelven recursos secundarios importantes en esas épocas. Entonces empezamos como ya a articular lo que veníamos hablando, ¿no? Si yo rocío este rastrojo con un herbicida, con un insecticida, pues también voy a afectar el alimento de estas abejas en temporadas de lluvias, y en otras temporadas probablemente también, ¿cierto? Entonces
eso es digamos, un hallazgo que nos parece importante, ¿sí? Primero, la flora nativa se vuelve el pilar de su dieta, pero hay una flora introducida de estas coberturas que también hace parte, pues, de su alimentación, digamos, en términos secundaria. Y es importante mencionar también que sus dietas fueron muy diferentes, o sea, si bien las dos iban a árboles, eran árboles diferentes, ¿no? Entonces, la abeja Angelita evidenció que iba mucho a los yarumos, por ejemplo. Los yarumos producen muchísimo polen y ellas iban y aprovechaban todo ese polen, y además ese polen estaba en las mieles, pero también estaba en los potes de polen, pero también estaba en sus corbículas. Mientras que la abeja, bueno, y el yarumo, esas flores no producen néctar, ¿cierto? Y eso es algo que es importante mencionar. Y otras flores de estos pastos que menciono, que ellas también iban como de la familia Ciperácea, el pasto estrella que llaman comúnmente, no producen néctar tampoco, pero era un polen que estaba muy frecuente y abundante en las mieles de las abejas Angelita, ¿no? Entonces eso nos hace pensar, bueno, Angelita está yendo por recursos que es de flores que solo producen polen, pero ese polen está en la miel, entonces también está abasteciendo ese recurso azucarado con otras fuentes que no nos deja ver el polen, ¿cierto? Y en el caso de meliponas, ellas iban sí o sí a árboles que ofrecen flores con néctar y polen, ¿sí? O sea, ellas siempre fueron a flores que ofrecían néctar y polen, los dos recursos, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay una calidad que ellas sí seleccionan en el recurso, y eso es importante porque entender esa selectividad también nos permite, pues, de verdad, desarrollar planes de conservación estratégicos dependiendo de esas especificidades. Ahí hay un hallazgo que a mí me impresionó mucho, porque la primera vez que fuimos a visitar a esta comunidad, nos dieron a probar la miel de los meliponarios. Y ellos dijeron, pero es mal día porque es que está florecido el dormilón. El dormilón es ese árbol que cuando vamos por Oriente vemos como unas franjas amarillas, porque son una especie de la familia Boquiciaceae y forman como bosques muy, muy poco diversos, ¿cierto? Y nos lo dieron a probar. Y no se imaginan el sabor tan delicioso que nos pareció a nosotros, porque es como decir, las mieles son como el ron, que cogen mucho el sabor del tonel donde los almacenan. Entonces es una miel que no es tan dulce, que tiene un sabor muy fuerte como a madera, ¿cierto, Laura? Entonces, y a ellos no les gustaba. Sin embargo, nos llamó mucho la atención porque después Laura y Marco también, nuestro otro estudiante, estaban mirando dónde estaban ubicadas las colmenas y dónde estaban ubicados los árboles más cercanos del dormilón, y estaban lejos. Entonces, hablando de la distancia que recorren, cuando estuvieron florecidos los dormilones, se desplazaron a una distancia mucho más larga. Entonces nosotros decíamos, vea, los campesinos no quieren que ellas visiten esos dormilones, pero tienen unos recursos que a ellas les interesa mucho. Y fuera de eso, las plantas tienen que liberar esencias y liberar ciertas sustancias, porque pues si está muy lejos, fijarlo visualmente es más difícil, ¿cierto? Pero con ese olor y con esas esencias que producen, entonces ellas viajaron allá. Entonces eso nos llamó, a mí me pareció un hallazgo súper bonito, porque Laura me decía, hay cantidad de polen de dormilón en esta época, ¿y dónde están? Y se puso a mirar con las imágenes satelitales y estaban súper lejos. Entonces ellas pueden desplazarse a una distancia mayor a la que Laura mencionó, porque tuvimos una discusión muy grande sobre esos transectos, qué tan largos iban a ser. Yo decía, pero ¿cómo así que de 1 kilómetro? Pues eso energéticamente para cualquier animal es mucho. Entonces lo redujimos ¿de cuánto fueron tus transectos? Sí, eran de 100 transectos en las diferentes 100 metros, 100 metros, y tuvimos una discusión muy grande con los entomólogos en torno a eso, pero mira que si hay un recurso que lo justifica, lo hacen. Increíble. Y tampoco sabía yo que había abejas que obtenían como azúcar de un lado y polen de otro, pues me parece también muy interesante. Y quisiera, como para ir cerrando, que me cuenten ustedes cuando ven estos resultados y piensan en un mundo herido, en la vulnerabilidad de las abejas,
ahí que pueden inferir o con qué preguntas se quedan o con qué sospechas para investigar, ¿cierto? ¿Qué les dice esto de la vulnerabilidad de las abejas? Pero yo creo que antes de que Laura conteste esa pregunta, voy a contar dos cosas que pasaron en la investigación, y una es que un día llegamos y había una colmena muerta. Total, ¿qué pasó acá? Y se pusieron a ver que el vecino había asperjado con un insecticida. Ah, Entonces se murieron todas las abejas. él sabía que estaban en una investigación. Pues nosotros socializamos cuando íbamos a iniciar, claro, los objetivos, pero pues los que iban eran los meliponicultores y uno sabe pues que de pronto el vecino no es meliponicultor. Entonces puede ser que a él no se sintió involucrado y no pensó que fuera a tener ese efecto, pero ese ejemplo hay que contarlo porque eso nos está diciendo exactamente una de las o la mayor amenaza que Claro, tiene. las vemos y no sabemos lo importantes que son y pensamos que hay que quitarlas. Exactamente. Y la otra que cuando Laura en sus resultados se encuentra que no había o sea, es que una cosa es lo que uno mira en términos de las especies que están y otra cosa de lo que estadísticamente es significativo. Y también encontró que no había diferencias tan grandes porque dentro de una misma especie de abeja, porque los sitios estaban muy cercanos, entonces se podían acceder a todos los recursos. Pero, por ejemplo, cuando tú miras las colmenas y miras los nidos, ves que hay unos más saludables que otros, y de eso no habló Laura, pero lo voy a mencionar. Y es que las colmenas que estaban en el bosque fueron las más bonitas, las más saludables. En cambio, algunas que estaban cerca de la casa, un día había una que estaba invadida por unas hormigas o unas moscas, yo ya no me acuerdo, o las dos, estaban así, pero ¿y esta colmena qué? Entonces, en el bosque había como más signos de salud estructural. Total, porque además si estamos hablando de los propóleos y de estas sustancias y de estas resinas, no están en la vegetación herbácea ni están en los cultivos, están en los árboles. Entonces, no solamente de néctar viven las abejas y del polen, sino también de todos esos otros recursos que ofrecen los bosques. Entonces, esa es una conclusión muy importante que hay que sacar de esta investigación. Laura, ¿ibas a decir otra? Sí, pues quería retomar ese punto porque sí fue muy evidente, sobre todo en temporadas de precipitación alta, que no podíamos tomar muestras de las zonas más intervenidas porque ellas no tenían la capacidad de almacenar recursos, ¿no? Y nosotros siempre tomábamos pues la muestra de lo más actual, del cajón que está pues más arriba. Entonces eso nos impresionó mucho porque en las del bosque siempre hubo muestra, siempre. Y el tema de los propóleos fue bien significativo, aunque no fue el objeto de estudio, pero fue bien bonito ver cómo habían incluso potes donde solo almacenaban propóleos, y eso era lo que pues les permitió, pienso yo, como responder favorablemente en momentos de mucha humedad, en momentos de escasa floración, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Es que ya ustedes contándome eso, ya también me están respondiendo un poco la otra pregunta, y es, claro, la importancia de que haya que no haya fragmentación en bosques, claro, porque es que todo lo que brinda un árbol, la diversidad en plantas, en que haya flores en una época o en otra, pues como que ya va siendo muy evidente la relación entre abejas, la salud del bosque, la salud de las abejas, la salud humana, pues como que hay un entrecruzamiento que pues, comienza a ver súper evidente. Pues. La agroecología como tal, que es también otra ciencia que está planteando precisamente eso, que tener cultivos puros, aislados, fragmentando el bosque o destruyendo el bosque para implementar un cultivo, eso no tiene sentido. Entonces la agroecología de muchas maneras está planteando, si queremos tener una comida más sana, más saludable, es que pónganse a pensar, cada que uno mira en el mercado un tomate orgánico o una lechuga orgánica tiene un precio mucho mayor, porque nos están garantizando que no utilizaron agroquímicos, que manejaron todos estos sistemas naturales asociados también al cultivo. Entonces es como cambiar el chip de lo que estamos haciendo, de que realmente
debemos de tener los cultivos, pero estar rodeado de los bosques, valorando los bosques, porque definitivamente hay recursos que solamente se van a encontrar en el bosque. A esa conclusión era que nosotras llegábamos con la salud de las colmenas, con los recursos que había, con lo que ellas hacían cuando había una precipitación muy alta y entonces no había tanta oferta floral. ¿Cuáles eran esos recursos que ellas podían tomar? Y yo quisiera, antes de cerrar, que pues entonces la gente que está en las casas, que nos escucha, que nos ven, dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cierto? Yo creo que cuando dijeron lo del señor que fumigó esta colmena, lo primero, o sea, cómo es nuestra relación cuando vemos una colmena de abejas, ¿cierto? Muchas veces las queremos bajar, las queremos mover. Entonces, ¿ustedes qué pensarían que es importante que las personas que nos escuchan o nos ven también digan, pues como que se queden de este podcast? ¿Con qué se quedarían? Bueno, yo quiero iniciar mencionando que es muy importante que sí reconozcamos, fortalezcamos las prácticas agroecológicas. Es decir, así seamos habitantes urbanos, nosotros dependemos 100% de lo que se produce en el campo y de cómo se está produciendo. Y aquí llevamos importando 50 años agroquímicos que, como dije, están prohibidos en otras zonas del planeta. Y no han dado los resultados que proponían, ¿no? Que proponían acabar la mosca blanca, el gusano del cogollo, el gusano pasador, todas esas insectos que hemos denominado plagas siguen acá. Y de hecho se ha demostrado que hasta han resistido, generan resistencia ante estos químicos. Entonces sí, como ciudadanos tenemos un deber de entender qué está pasando, qué ha pasado históricamente y cómo podemos pues retomar prácticas agroecológicas, porque la agroecología es incluyente, ¿no? Incluye prácticas locales, ancestrales, también, por supuesto, mucho conocimiento académico que hay alrededor de la remediación de los suelos, ¿no? De los suelos degradados. Es posible, como humanidad yo pienso que es muy posible pues hacer un camino más respetuoso y más consciente de los procesos tan complejos que suceden en la naturaleza, y nos podemos nutrir incluso mucho más de lo que nos estamos nutriendo actualmente si somos pues como partícipes de estos procesos agroecológicos. David, y yo quería adicionar algo, y es que hicimos un trabajo en el que escogimos 6 parques urbanos de la ciudad de Medellín para hacer un muestreo de abejas y ver cómo se relacionaba con la vegetación de esos parques que todos conocemos, el Volador, el Picacho, Ditaires. Fue muy interesante porque en 6 parques se registraron 136 especies de abejas, que yo esta mañana cuando estaba pensando dije, esto es interesante porque es que nosotros no vamos a dejar de habitar en las ciudades, y las abejas nos han mostrado que hacen un nido entre 2 ladrillos, parte de las fotografías que les enviamos para ilustrar lo que estamos hablando hacen un nido en cualquier parte, en cualquier cavidad, y ellas se adaptan. Cuando nosotros encontramos que había 136 especies de abejas, entre sociales y solitarias y demás, eso nos muestra una gran capacidad de adaptación de estas abejas, pero les tenemos que proporcionar esos espacios. Entonces, hacer parques urbanos es súper importante. Mientras más diversidad haya, más especies vamos a tener. De hecho, la mayor riqueza de abejas está en el Cerro El Volador, que es a su vez el parque que más especies de plantas tiene. Entonces yo quería como cerrar eso, porque es que lo que yo te decía la otra vez, yo soy demasiado romántica y no quiero pensar que no tenemos esperanza. Sí, y lo que Laura acaba de decir, en el manejo que se le dé a las ciudades y sobre todo a las áreas verdes en las ciudades, es supremamente clave para manejar la biodiversidad. Es que el hecho de que exista unos corredores para las aves entre la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, la Universidad Nacional aquí en Medellín, pues que todos estamos como tan relacionados, es supremamente bonito, importante, porque a pesar de la contaminación, a pesar del ruido, a pesar de todo lo que es esta ciudad, que es una isla de calor, y son los animales capaces de mantenerse ahí. Es que en el patio de mi casa en estos días había una guacharaca, yo no me la creía. En el patio de mi casa aquí en Medellín,
maravilloso. Pues, ¿qué quiere decir eso? Entonces, todos estos proyectos en los que estamos estudiando, esa interacción entre las abejas y las plantas, nos están mostrando muchas cosas muy buenas de las abejas. Uno, la capacidad de adaptación que tienen. Eso, pues, nadie lo puede dudar. Y dos, la importancia que tiene de que tengamos no un jardín sencillo, sino que tratemos de implementar diferentes estructuras en estas coberturas, que haya árboles, que haya arbustos, que haya hierbas, porque todas ellas les van a proporcionar recursos. Bueno, ahí subrayan de nuevo la interdependencia y cómo no solamente estamos Homo sapiens, sino que entender que el bienestar de otras especies también se entreteje con el propio, y en la agroecología o en los ecosistemas urbanos, cómo siempre reconocer eso, que estamos conviviendo y que la vida es multiespecie o no será, ¿cierto? O no será. Muchísimas y no podremos gracias. comer. O no podremos comer. Muchísimas gracias, Ligia. No. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos en este episodio del podcast del Parque Explora. Y a todas las personas que nos escucharon o nos vieron, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.